Eh, Quiero partir del hecho de que hay varios elementos que intervienen en el desarrollo de una clase y específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una institución educativa. Y dentro de esos elementos, la metodología se vuelve un elemento clave para alcanzar los objetivos y los aprendizajes deseados en los estudiantes, pues la metodología determina la dinámica y el desarrollo que va a tener la clase. Desde esa perspectiva, entonces precisamente presento esta metodología o modelo de enseñanza que es la clase invertida. ¿Ya? La clase invertida como una estrategia innovadora de aprendizaje. Bien, entonces vamos a empezar precisamente definiendo un poco qué es la clase invertida. La clase invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo las actividades que permiten transferir la teoría a la práctica, que implica el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en la que es necesario, por supuesto, la ayuda y la experiencia del docente para hacer el papel de mediador y facilitador y poder ayudar al estudiante que consiga la construcción de su propio aprendizaje. Esta metodología también se trata de buscar que el estudiante sea el responsable, que asuma la responsabilidad del proceso de su propio aprendizaje. Que sean los estudiantes los que a través de las actividades que diseña el docente pueda construir su conocimiento. Y el docente no deja de ser pues un elemento importante dentro de este proceso, pero sí cambia su rol. Ya no es un docente transmisor de conocimiento simplemente, sino que cambia su rol para convertirse en un guía y en un creador de contenidos, contenidos interesantes con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dinamizar el proceso de aprendizaje y fomentar de esta manera la motivación, el interés de los estudiantes por el aprendizaje. Entonces, este modelo de aprendizaje se realiza a través de contenidos más atractivos, como les planteaba anteriormente, con técnicas y metodologías activas, motivadoras, que garanticen la participación activa del estudiante. Entonces, básicamente esta metodología se centra en el alumno. Toma al estudiante como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este modelo, los profesores ya no son poseedores únicos de la información. Actualmente, en la sociedad del conocimiento, nosotros tenemos acceso a la información a través de diferentes mecanismos. O sea, la información no es un problema. Tenemos acceso a ella. Pero el papel del docente está en enseñarle al estudiante a gestionar esa información. Y ahí, pues, su experiencia resulta necesaria para gestionar el aprendizaje y, por consiguiente, potencializar las habilidades de los mismos. Bien, eso en cuanto a la definición de la clase invertida. Ahora, miremos un poco cuál es el objetivo que persigue esta metodología. La metodología de la clase invertida tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje, interactuando con material preparado por el docente y trabajando de manera colaborativa. Es decir, aquí el docente diseña unos contenidos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y lo presenta a los estudiantes para que ellos, fuera de la clase, lo revisen, lo analicen, lo estudien y luego cuando retornen ya al tiempo de clase, entonces ya no se van a dedicar a revisar la teoría, ni van a esperar que el profesor les recite ese conocimiento que ellos revisaron previamente, sino se van a dedicar a realizar actividades que le permita poner en práctica ese contenido que ya revisó y hacer actividades que le permitan consolidar su aprendizaje. Bien, en términos generales, entonces diríamos que la finalidad de la clase invertida es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
La clase invertida también se basa o se sustenta en unos pilares. Estos pilares son un entorno flexible, una cultura de aprendizaje, unos contenidos objetivos y precisos, y también el rol que desempeña el docente, que es un profesor como guía. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un entorno flexible? Aquí se incluyen conceptos tales como espacios y marcos de desarrollo que rompen el esquema de la clase tradicional en cuanto a la organización dentro del aula, a los materiales a los que tiene acceso el estudiante, a los roles que juega tanto el profesor como el alumno. También se propone un seguimiento individualizado, atención a la diversidad. Se presentan precisamente una diversidad de medios que le permitan al estudiante interactuar con el conocimiento, con el contenido de aprendizaje. Todo ello con la finalidad de que los estudiantes accedan al modelo de la clase invertida de forma clara y lo más natural posible. La cultura del aprendizaje. En este segundo campo, pues, se le debe ofrecer a los alumnos oportunidades para que valoren los contenidos aportados por el docente. Y lo que es más importante, hacerlos protagonistas en su proceso de aprendizaje, sin que el profesor sea el epicentro de los contenidos. El modelo de la clase invertida debe ser gradualmente escalonado en niveles para que todos los estudiantes puedan sentir que aprenden, a la vez que refuerce el valor del reto y el de la superación personal. Por ende, también mejorará pues la superación académica y el rendimiento académico de los estudiantes. El siguiente pilar, que son los contenidos objetivos y directos. Los contenidos más importantes son los que se incluirán en el material entregado por el profesor. Entonces se asegurará que los alumnos puedan acceder a él. Es decir, el material tiene que estar disponible. Si el docente diseña un video para explicar el contenido de la clase, pues tiene que estar disponible para el estudiante. Si entrega unas actividades interactivas, igual el estudiante debe poder acceder a esa información. Del mismo modo, se puede priorizar qué contenidos serán revisados y analizados, atendiendo a la diversidad del alumnado. Es decir, el profesor debe priorizar aquellos contenidos que resultan claves y esenciales para lograr los objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en el proceso educativo. Finalmente llegamos al último pilar, que es el profesor como guía. Aquí cambia el rol del docente tradicional, que se para frente a la clase simplemente a recitar contenidos, por un profesor que se convierte en un guía. Una vez que los alumnos han revisado y estudiado los contenidos, es momento de reforzarlos en clase. Es decir, el estudiante revisó los contenidos, la teoría en casa, luego retorna al tiempo de clase y es el momento donde se va a reforzar esos contenidos a través de las dudas que surgieron, de las inquietudes, de aquellos aspectos que el estudiante no pudo entender, no pudo clarificar al momento de analizar toda la teoría. Entonces el profesor les guía en el aula actuando como un coordinador de contenido, como un facilitador de aprendizaje en tiempo real, solucionando sus dudas mientras aprenden, algo que no es posible si se hiciese la tarea en casa, porque el profesor no está en casa, ¿verdad? Pero cuando se realizan las tareas de aprendizaje en el aula, en tiempo real, es normal que se generen dudas e inquietudes, pero para eso está el profesor ahí, para solucionar, para dar respuesta a esas dudas, a esas inquietudes. Luego, pues, se supervisa el trabajo de los alumnos, evaluando el modo en el que se lleva a cabo y orientando a aquellos, quienes opten por trabajar con retos más complejos, digamos así, dentro de la dinámica de la clase. Finalmente, el profesor traslada a sus alumnos preguntas cortas, pero directas sobre el tema en el que se haya trabajado. Esto con el fin de ver y un poco evaluar si ha asimilado el proceso de aprendizaje.
Más adelante vamos a ver que la clase invertida se caracteriza por hacer una evaluación formativa y continua, donde se prioriza el proceso antes que el resultado. Bien, eso en cuanto a los pilares de la clase invertida, que son el entorno flexible, la cultura del aprendizaje, los contenidos objetivos y precisos, y finalmente el rol del profesor como un guía. Bien, a continuación, el proceso de la clase invertida. Para entender este proceso, nosotros tenemos que distinguir dos momentos en el que se desarrolla o se aplica esta metodología. Ese primer momento es fuera de la clase, donde el profesorado como el alumnado asumen ciertos roles que les permiten trabajar y conseguir el propósito de la clase invertida. Entonces vamos en inicio a ver cuáles son esos roles que nos ofrecen o nos presenta la clase invertida para el profesorado y para el alumnado fuera del aula. Primero, el profesor diseña y plantea actividades, tanto las que se van a dar fuera del aula como las que se van a dar ya en la clase. Entonces, esta metodología no admite improvisaciones. Necesita que todo esté organizado, perfectamente planificado, porque además los recursos que se van a utilizar y las tecnologías que se van a utilizar permiten dinamizar el proceso de aprendizaje. Entonces, el profesor tiene la tarea de seleccionar aquellas herramientas y aplicaciones que realmente le ayuden y sean pertinentes para las actividades que está proponiendo en el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, también debes diseñar actividades de evaluación. Vamos a ver qué ocurre con el estudiante fuera del aula. El alumnado fuera del aula tiene acceso cuantas veces necesite a las actividades facilitadas por el profesor. Es decir, los recursos, el material, el contenido que diseñó previamente el profesor, lo pone a disposición del estudiante para que él pueda revisarlo, estudiarlo a su ritmo, a su tiempo, y de esa manera se vuelva más significativo para él. Y por supuesto, también tiene que asumir la responsabilidad de realizar las actividades propuestas por el profesor en el material que le entrega. Eso es sustancial. Bien, esto en cuanto al trabajo que tiene que hacer el estudiante como el profesor fuera del aula. Ahora, veamos en el otro escenario. ¿Qué hace el profesorado y los estudiantes ya en el trabajo del aula? Primero, el profesor guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo a la diversidad. Es decir, está ahí para mediar, para proveer insumos en el desarrollo de la tarea, solucionar inquietudes. Y un elemento importante es la retroalimentación del desempeño de los estudiantes, que puede ser en equipos de trabajo, grupos de trabajo, o también puede ser individualmente. La retroalimentación dentro de la clase invertida se convierte en un elemento de forma continua que es sustancial para ver el progreso y el avance del estudiante. Luego, también el profesor debe generar espacios para la coevaluación y la autoevaluación. La coevaluación, ya en la socialización en el aula, los mismos estudiantes se encargan de corregir ciertos aspectos en sus compañeros. Mientras que también la clase invertida aporta a desarrollar una cultura de la autoevaluación, que el estudiante se dé cuenta cuál es el logro de avance que está teniendo en el desarrollo del aprendizaje y de los contenidos, como una autoconciencia. ¿Cómo aprende? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Qué es lo que no ha logrado? Entonces, eso se busca a través de la autoevaluación y que es un elemento importante que forma parte de la clase invertida. Y el docente debe generar espacios para eso. Bien, ahora pasemos. ¿Qué pasa con el alumnado dentro del aula? El alumnado realiza las actividades para el aprendizaje, que pueden ser debates, exposiciones orales, proyectos, investigación, puede resolver cuestionarios, es decir, una infinidad de actividades que están mediadas por las TICs
y que se presentan atractivas para el estudiante, que generan altos niveles de motivación y empoderan al estudiante con su propio proceso de formación. Luego, recibe retroalimentación inmediata, es decir, sobre la marcha. En el momento en que está realizando la actividad, al verificar el docente que existen ciertos desfases, entonces él interviene y retroalimenta la actividad, retroalimenta el desempeño del estudiante. Pero también lo pueden hacer entre compañeros, entre pares. Es decir, se genera un ecosistema de trabajo colaborativo donde todos aportan a la formación de todos. Además, si es necesario, puede acceder nuevamente a las actividades o al material previo que entregó el profesor para verificar y revisar ciertos aspectos que aún no se han consolidado. Bien, entonces distinguimos dos escenarios: lo que ocurre fuera del aula, en el rol del profesor y el estudiante, y lo que ocurre dentro del aula, asimismo, en el rol del profesor y del estudiante. Bien, ¿qué ventajas presenta la clase invertida frente a otras metodologías? Porque hay que aclarar que no es la única metodología, hay muchas metodologías. Esta es una metodología innovadora que está en auge en estos momentos y que hemos querido presentarla para que ustedes la conozcan, puesto que se está aplicando ya en la universidad y en este semestre se va a seguir aplicando. Entonces veamos cuáles son estas ventajas. Primero, incrementa el compromiso del alumnado en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque éste se hace corresponsable de su aprendizaje y participa en él de forma activa. Se hace protagonista de su propia formación mediante actividades cooperativas, trabajo colaborativo, que le permite tener una participación activa dentro de la clase. La siguiente ventaja es que permite que el alumnado aprenda a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder al material facilitado por el docente en cualquier momento y en cualquier lugar, todas las veces que lo necesite. Entonces es el estudiante el que decide cuándo aprender, cómo aprender, en qué circunstancias, cómo se organiza para aprender. Otra ventaja es que personaliza el proceso del alumnado. Como ya dijimos anteriormente, pues atiende las individualidades del estudiante, porque él decide cuándo va a aprender y cuándo revisa el material, cómo estudiar ese material. Otra ventaja también es que convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas, se plantean interrogantes y se resuelven dudas. De esta manera se fortalece la interacción y se fomenta el pensamiento crítico, analítico y creativo. Es decir, el aula se convierte en un verdadero ecosistema de aprendizaje. Siguiente ventaja tenemos que permite que el alumno gane autonomía, que si nos regresamos al objetivo, precisamente ese era el objetivo principal, que el estudiante se vuelva autónomo, que sea capaz de aprender a aprender y que sea responsable de su propia formación, generando mayor empoderamiento, ya que aumenta la implicación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, una vez analizadas las ventajas de la clase invertida, también pues revisamos sus características y nos damos cuenta que es como resumir todo lo que se ha dicho ya y se ha presentado, porque la clase invertida se caracteriza por presentarnos un aprendizaje activo, precisamente, que se centra en el estudiante. El estudiante es quien realiza las actividades para aprender y tiene un rol protagónico. Luego, se caracteriza también porque hay un cambio de rol en lo que hacía el docente. Dejamos el docente tradicional que recita la clase, como les decía anteriormente, para convertirse en un docente que gestione el aprendizaje, que facilita el aprendizaje de los estudiantes. Se caracteriza también porque promueve aprendizajes personalizados. El docente hace un seguimiento individual del desempeño de los estudiantes, pero también lo hace grupal. Necesita integrar las TICs,
porque las TICs dinamizan y enriquecen el proceso de aprendizaje. También es un proceso inclusivo, porque al atender las individualidades, atiende las necesidades educativas de los estudiantes, hace que esto le permita al estudiante incluirse en el desarrollo de la clase y en el proceso de aprendizaje en general. Y como les planteaba anteriormente, una de sus principales características es que la clase invertida se basa en la evaluación formativa y continua, donde se prioriza el proceso antes que el resultado. Con esto no estoy diciendo que el resultado no sea importante. Sí es importante, pero se trabaja bajo el principio que si hay un buen proceso, un buen desarrollo de todo el proceso y sus etapas, lo normal es que también el resultado sea bueno. Ok. Finalmente vamos a manera de resumen, para un poco ir concretando las cosas. ¿Qué es la clase invertida? La clase invertida entonces es personalizar el aprendizaje, es cambiar los roles del aula y de los actores del aula, tanto del profesor como el alumno, y además utiliza las metodologías activas integrando las TICs al proceso de aprendizaje, a las actividades de aprendizaje. Esto es lo que define, en breves rasgos, la clase invertida. En resumen y concluyendo, diremos que la clase invertida es un enfoque donde el estudiante revisa la teoría, el contenido fuera del aula, en casa y por su cuenta, y el trabajo en el aula consiste en realizar actividades prácticas como proyectos, experimentos, demostraciones, simulaciones, etcétera, etcétera, que le permita transferir lo aprendido y lo leído y lo tratado anteriormente para resolver sus dudas, inquietudes, y de ese modo se convierte o se invierte el orden de las actividades con respecto al modelo de clase tradicional. Bien, queridos estudiantes, eso es todo con respecto al tema de la clase invertida, y en este momento abro un espacio para sus inquietudes, sus preguntas, y en la medida de lo posible trataré de contestarlas. Bien, vamos, anímense. Las pueden escribir en el chat, de pronto yo las leo y las trato de contestar. Ya. A ver, la señorita Olmes pregunta, ¿así es como se va a llevar este semestre? Bueno, es, como les dije, no es simplemente que se va a utilizar esta metodología. Es una de las tantas metodologías que se puede utilizar en el trabajo de clase, que los docentes podemos utilizar la clase invertida para el desarrollo de las clases, pero no quiere decir que solo se va a trabajar con esta metodología. ¿Ya? Es nada más una de las tantas metodologías que tiene a disposición los docentes para que puedan desarrollar las clases. Señorita Cedeño, no sé si contesté su pregunta. Perdón, señorita Olmes. Señor. Señor, disculpe. Señor Olmes. Olmes Maya decía. Lo siento. ¿Alguien más? Bueno, quiero terminar esta intervención. Sí, sería dígame, muy bueno le escucho. sí, gracias. Sí, digo, sería muy bueno que sí se instruya bastante a los docentes para que pues se logre también aplicar, como usted dice, esta metodología, pero no solo esta, sino muchas más, para que haya una clase dinámica, como lo dice exactamente, y que no sean clases rutinarias
en las que sea solo el docente el que explique, o a su vez también cabe recalcar que hay muchas clases en las que el docente solo da los temas a los estudiantes y el estudiante se dedica a exponer durante toda la duración de la clase. Entonces, creo que no se quiere esto para ninguno de los dos lados, sino que sea algo de parte y parte, ¿no? Entonces, si esta metodología se aplica, pues sí sería algo bueno, ¿no? Que se interactúe estudiante y profesor, no solo que una sola parte siempre se dedique a exponer o a hablar y así, pero me parece bueno que se instruya a los docentes y que empiecen a aplicar este tipo de metodologías que se incluyen a todos y que pues pueden hacerlo más dinámico. Gracias, Leonela, por tus comentarios. Bien, ¿alguien más, por favor? Yamilet Pincay pregunta, ¿estas clases o actividades son las que nos proporcionan en el Portas? Bien, el Portas es una plataforma o es el aula virtual en la que se trabaja y se suben todos los contenidos de aprendizaje. Prácticamente ahí se desarrollan todos los cursos. Pero el Portas en sí no es una metodología, sino más bien es el recurso donde se alberga todos los materiales, las actividades, para que se puedan desarrollar las diferentes clases y los módulos que ustedes reciben. Lo que yo les presenté es la clase invertida, es una metodología que el docente, al planificar la clase, la puede utilizar para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los contenidos que ustedes tienen en sus programas. Y por supuesto, todo eso va a estar en el Portas, ¿no? Bien, ¿alguien más, por favor? Bueno, indiscutiblemente la calidad de la educación está determinada tanto por el rol del docente como por el estudiante y otros factores. Pero se necesita docentes dispuestos a enseñar y motivados para hacerlo, y asimismo estudiantes dispuestos a aprender y motivados para hacerlo. Uno de los requisitos fundamentales para lograr el aprendizaje, según Ausubel, ¿cierto? Y su teoría del aprendizaje significativo es que para que se logre aprender se necesita primero motivación y en segundo lugar disponibilidad para aprender. Entonces, si el estudiante está dispuesto a aprender, tenemos asegurado un gran porcentaje de que se va a conseguir ese propósito. Bien, con eso termino y los invito pues a que iniciemos este periodo académico con mucho ánimo, con mucha motivación, para que logremos conseguir los objetivos y resultados propuestos.